las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Saludamos a los oyentes que se conectan con nosotros. Soy Marta Esteves y en compañía de Santiago Santa Coloma y con Heidi Peñalosa desde las regiones, les presentaremos las noticias de la reparación integral a las víctimas. Hola Santiago, bienvenido. Un saludo Marta y un saludo a los oyentes y por supuesto estaremos acompañándolos en esta emisión también con todo el equipo periodístico de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todo el país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 2 de mayo se conmemora un año más de los hechos violentos ocurridos en Bojayá, Chocó, que dejó un dolor en la comunidad, un Cristo mutilado y una tierra que no olvida a sus muertos para que la masacre no se repita. En esta emisión de V Radio traemos un especial informativo para contarles las actividades que se realizarán en esta conmemoración y algunas historias de vida de los bojayaseños. Marta, pues la Unidad para las Víctimas acompañará como lo hace cada año esta conmemoración. Vamos con Yasser Perea desde Chocó, quien nos cuenta algunos detalles. Adelante, Yasser. A pesar de la situación de emergencia sanitaria que vive el país, la Unidad para las Víctimas conmemora un año más de la masacre perpetrada en el municipio de Bojayá el 2 de mayo de 2002, a través de varios actos de memoria y reconocimiento que se realizarán en la cabecera municipal de Bellavista y en Bellavista Viejo, lugar de ese fatídico hecho. José de la Cruz Valencia, líder comunitario, nos cuenta cuáles son esos actos que realizarán en el día conmemorativo. A las 8 de la mañana estamos iniciando una procesión con el Cristo mutilado. Posteriormente haremos un homenaje a las víctimas en el mausoleo donde yacen los cuerpos de la mayoría de estas personas. De allí nos dirigimos al Viejo Bellavista, donde se desarrollará la Eucaristía. Posteriormente se tendrá la participación de los jóvenes con una obra de teatro. Luego tenemos un espacio de diálogo con autoridades, con funcionarios como el director de la Unidad para las Víctimas, el ministro del Interior, la representante a la Cámara María José Pizarro, el grupo de testigos, delegados de los comunes, Emilio Arcila, para justamente hablar sobre los proyectos relacionados con reparación de víctimas, con la implementación de los acuerdos, con la consolidación y la construcción de lo que es nuestro lugar de memoria para Bojayá. Por su parte, Vanessa Palacios, directora de la unidad en la territorial Chocó, hace un balance de las acciones que se vienen adelantando con los sujetos de reparación colectiva del municipio de Bojayá, de acuerdo con los compromisos pactados. Venimos avanzando con los procesos y con el apoyo de proyectos de infraestructura social y comunitaria que coayudan y que contribuyen a recordar la memoria de esas víctimas fallecidas. De igual manera se viene acompañando a través del proceso psicosocial, a través de esa reparación integral. Contamos con 3 sujetos de reparación colectiva, los cuales hemos ido avanzando en cada una de las acciones descritas en ese plan integral de reparación colectiva. Podemos evidenciar, por ejemplo, con el sujeto afro de Bellavista, de la cabecera. Desde la Unidad para las Víctimas se viene avanzando en la construcción de una casa pasaje, la cual es un lugar y un espacio que servirá para las reuniones y las actividades propias de esta comunidad. Venimos cumpliendo a las víctimas y reiteramos nuestro compromiso de continuar con tan anhelada reparación. Para V Radio, desde la territorial Chocó, informó Yasser Perea. Pues ya han pasado 19 años de estos hechos violentos allí en Bojayá, una masacre que marcó el país, por supuesto porque durante varios días estuvieron bajo el mando de grupos armados que combatían entre sí. El 25 de marzo del 2021,
el Congreso de la República expidió la Ley 2087, una ley que decreta que se deben dar a conocer con claridad los hechos y respetar la libertad de conciencia, culto y religión de las víctimas de la masacre de Bojayá. Además, esta misma ley declara el 2 de mayo como Día Conmemorativo de las Víctimas de Bojayá, en homenaje también a su memoria, a la memoria de mujeres, hombres, abuelos, jóvenes, niños, niñas que fueron víctimas de esta masacre allí en la comunidad de Bella Vista, en el municipio de Bojayá. Los invitamos entonces a que se conecten a www.unidadvictimas.gov.co para que vean el especial web que tenemos como homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá, y también seguirnos en redes sociales. Allí también estaremos publicando mucha información sobre la conmemoración de la masacre de Bojayá. Recuerden nuestra cuenta @unidadvíctimas en Facebook, en Twitter e Instagram, y también en YouTube van a encontrar contenidos que tienen que ver con el homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá en la cuenta Unidad Víctimas Col. En Bojayá, las mujeres despidieron las almas de quienes perecieron en la masacre de aquel 2 de mayo de 2002. Sus cantos se elevaron al cielo y hoy son la voz de la resiliencia de las víctimas. Vanessa Romero nos trae una nota cultural de Bojayá. Adelante, Vanessa. Jesús Nazareno. Los saludos desde Bogotá, compañeros, a ustedes y a las personas que se conectan a esta emisión en este momento. Y exactamente, las cantadoras son unas de las principales referencias de esta población que se levanta con ahínco y orgullo de las cenizas de un conflicto que se llevó a sus seres más queridos. Y una de ellas es Máxima Asprilla, una bojayaceña que le envía un mensaje claro al país. Quiero yo mandarle este mensaje al mundo y en especial a los violentos, a los que manipulan las armas, a los que manejan el sistema de guerras, a los que matan en sangre fría. Quiero decir a las bandas, quiero decirle al gobierno nacional, en cabeza de su presidente, que es nuestro presidente, presidente del país y de todos los otros países, que el arma no es solución de nada. La solución es la hermandad, la solidaridad, que seamos hermanos, que seamos solidarios, que seamos pasivos y tolerantes. Ella, al igual que muchos de sus vecinos, tienen marcadas en su memoria las imágenes de aquel 2 de mayo que cambió el rumbo de esta población. Claro. Nosotras, antes del 2 de mayo, de ese genocidio, esa masacre, no sabríamos realmente determinar, no sabríamos mencionar el término, porque para nosotros es masacre, genocidio y es de todo, es acabar con un pueblo, una raza, un municipio. Nosotros cantábamos para los muertos y cantábamos para las personas que fallecían. Eran los alabados ancestrales de la cultura negra. Después del 2 de mayo empezamos a componer letras para contarle al mundo qué estaba pasando en Bojayá. Ese atropello, ese exterminio que acá en Bojayá se estaba viviendo, porque acá ha pasado de todo. Lamentablemente es triste, duele decirlo, pero es la realidad. Al igual que ella, el coordinador del Grupo de Danza por la Paz y la Reconciliación de Bojayá, David Martínez, más conocido como Mana, explica las temáticas que venían utilizando y cómo les cambió la percepción. La temática que utilizábamos antes de lo del 2 de mayo era bailar danzas tradicionales. Solo se bailaban danzas tradicionales de mucha alegría. Después de lo ocurrido del 2 de mayo, los papeles que buscan las danzas y los bailes en la reconstrucción de la memoria, creamos danzas que mostraran la tristeza que dejó reflejado lo del 2 de mayo. Por ejemplo, ahí tenemos una danza que se llama El Precio de mi Tierra. Esa es una danza que fue creada a través de lo sucedido el 2 de mayo. Los testimonios que combinamos son con los hechos que han pasado, los hechos. Combinamos la danza, en la misma danza hacemos unos dramas representando lo ocurrido el 2 de mayo. Por su parte, el coordinador del grupo de teatro del municipio de Bojayá, Boris Velázquez, trabaja día a día para que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido y construyan memoria. Desde el grupo de teatro y como hijo nacido y criado de esta hermosa tierra, Bojayá, le mandamos un mensaje al mundo entero donde sepan que Bojayá quiere la paz, anhela por la paz, una paz duradera, una paz donde quepamos todos, donde haya oportunidad para todos, donde se conozca la verdad, donde cada uno de
nuestro coterráneo viva en unión, en hermandad, una paz que también sea el desarrollo para nuestras comunidades, que puedan salir del pantano, como dice uno vulgarmente. Así pues, estos son solo algunos de los fragmentos de las entrevistas que nos concedieron para el especial que saldrá publicado este fin de semana y que puede conocer en su totalidad en la página web www.unidadvictimas.gov.co y en las redes sociales de la unidad. Se despide de ustedes Vanessa Romero, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas. V Radio. Y en otras noticias, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, sostuvo un encuentro con el alcalde de Río Sucio, Chocó, Conrad Baloyes Mendoza, con quien evaluó todo lo relacionado con la política pública de víctimas en este municipio. Saludamos a Diego Monroy para que nos cuente los detalles. Adelante, Diego, saludos. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. Ramón Rodríguez dijo que durante este encuentro se le dio a conocer al mandatario de Río Sucio todo lo relacionado con la ruta de atención, asistencia y reparación. Además de ello, dijo que uno de los compromisos que surgieron de esta mesa de trabajo tiene que ver con la apertura de un punto de atención en Río Sucio, Chocó. Un compromiso por parte del alcalde es abrir el punto de atención. El punto de atención tiene todas las posibilidades de generar, lo primero, documentos para que las víctimas nos puedan entregar la información directa a las víctimas. Hay víctimas que no les gusta el canal telefónico y por eso asumimos que tendremos el punto de atención allí abierto. El alcalde Conrad Baloyes Mendoza catalogó como importante este encuentro. Importante reunión. Primero se definió la apertura del punto de atención en el municipio de Río Sucio. También la oportunidad de construir un espacio multifuncional en donde pudiéramos ya a futuro construirlo y que fuera un espacio también de albergue si en algún momento se presenta algún evento en Río Sucio. El director de la Unidad para las Víctimas también anunció que se va a adelantar el primer Comité de Justicia Transicional en esta región del país. Diego Fernando Monroy, V Radio. V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Esta semana la Unidad para las Víctimas y el coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, Orlando Burgos, abordaron temas como SISBEN 4, COMPES, elección de mesa, la ley de regalías, presupuestos relacionados con programas y proyectos de política pública para víctimas, entre otros. La Dirección Territorial Antioquia inició la ruta de reparación colectiva en beneficio de las 422 víctimas del conflicto armado pertenecientes a las comunidades negras del río Arquía en Vigía del Fuerte. La entidad informa que, en concordancia con las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor a raíz del tercer pico de la pandemia, el horario de atención al público en los centros de encuentro será entre 7 de la mañana y 3 de la tarde. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y ahora Heidi Peñalosa nos presenta las noticias desde las regiones. Hola Heidi. Hola Marta, Santiago y todos los oyentes de V Radio. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó el departamento de Norte de Santander. Allí llevó varias actividades con las víctimas de esta región y con las autoridades locales. Vamos con Carlos Galeano, quien nos cuenta más detalles. Adelante, Carlos. Cordial saludo y estamos desde la ciudad de Cúcuta con una temperatura bastante agradable y con ello está con nosotros el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, a quien saludamos porque ha hecho un recorrido por Norte de Santander con base obviamente en la capital del departamento. Director, bienvenido a V Radio Noticias y queremos que nos cuente cómo le fue a los entes territoriales en ese proceso de certificación. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos aquí en el departamento de Norte de Santander, muy contentos de estar en Cúcuta. Nos ha colaborado el clima, ha estado lloviendo, pero qué bueno poder estar atendiendo y cumpliendo la agenda. Lo primero, las certificaciones, 12 municipios con certificación ejemplar, la gobernación también. Lo que hemos hecho, el llamado es el reconocimiento a esos 12 municipios, pero también el llamado a los otros municipios que han recibido la capacitación técnica frente al fortalecimiento de ese reporte que hay que entregar para recibir la certificación. Pero más allá de eso, también queremos resaltar que
porque sabemos que el trabajo se ha venido haciendo en el departamento, la articulación desde la gobernación con esos municipios, pero también el trabajo que se ha articulado para darle cumplimiento a la política pública de atención a víctimas que esté inmersa en los planes de desarrollo, pero también que esté inmersa en los planes de acción territorial, trabajado con las mesas municipales, trabajados con la mesa departamental, como un logro frente a la implementación de esa política pública. Pues ahí está llamado a los entes territoriales que se encuentran en contribución ejemplar media y baja para que actúen y por supuesto fortalezcan todas estas políticas de atención. Pero no solamente con los entes territoriales estuvo usted, también visitó a las víctimas de la violencia, hizo un recorrido por algunos sectores de la ciudad. Sí, estuvimos visitando un sujeto de reparación colectiva, La Malla del aeropuerto. Son 3 barrios que están allí. Estos 3 barrios vienen adelantando un proceso de reparación colectiva desde hace varios años y lo que queremos es retomar ese dinamismo para que podamos tener muy pronto ya consolidado el plan de reparación colectiva e iniciar el proceso de implementación. Era escuchar a ese comité de impulso, cuáles eran sus inquietudes, cómo podíamos reactivar nuevamente todas las actividades, porque reconocemos que hay avances frente al proceso de reparación colectiva, pero hay que nuevamente recargar baterías, volver a iniciar el proceso con toda la fuerza para lograr que ese plan de reparación colectiva lo tengamos en el menor tiempo posible. Por eso ratificábamos allí el compromiso de la unidad, de los profesionales de la dirección territorial frente a la reparación colectiva, e hicimos una labor también que va muy de la mano con todas las actividades que hace de carácter misional la entidad, que fue la entrega de donaciones. Entregamos paquetes de donaciones a este comité de impulso, les explicamos qué era el alcance de las donaciones, pero que no podíamos perder de vista que el objetivo principal de nosotros es trabajar en la reparación colectiva y que fruto de eso pues vendrán toda la implementación de las medidas que beneficia a este sujeto de reparación colectiva. Finalmente, con los entes territoriales de Norte de Santander y Cúcuta, usted se reunió con el gobernador Silvano Serrano, con el alcalde de la ciudad Jairo Yáñez. ¿Y cuáles fueron esas conclusiones y los logros importantes de este encuentro para fortalecer la política de atención a las víctimas? Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor gobernador. Con el gobernador hablamos de ese trabajo que se ha venido haciendo para acompañar a los municipios en todos los avances de la política pública de atención a víctimas. Revisando, pues porque todos son diferentes, unos son municipios expulsores, otros son receptores, a ver desde la gobernación, articulado con la unidad para las víctimas, tanto de lo territorial como nacional, cómo podríamos impulsar cada una de estas actividades para que los alcaldes puedan cumplir con su tarea en el territorio. Con el alcalde ya de Cúcuta nos reunimos, un propósito, revisar la posibilidad de abrir ese centro regional que tanto nos solicitan las víctimas, medidas de bioseguridad, temas de adecuaciones que hay que hacerle también en la estructura física del mismo centro. Ahí llegamos a unos acuerdos de revisar nuevamente para esa apertura, pero usted sabe que la pandemia un día nos dice cierren, abran, entonces también muy de la mano a esas instrucciones estaremos pues informándole a las víctimas cuándo vamos a tener la apertura oficial de este centro regional. También revisamos otros temas de cumplimiento a los sujetos de reparación colectiva, cumplimiento a compromisos frente a infraestructura social y comunitaria, colocar la mano de obra para avanzar en obras de infraestructura social y comunitaria. Las certificaciones, es uno de los municipios que se encuentra en una certificación media, decirles que estuvieron muy cerca de estar en la calificación ejemplar y que para eso pues hay que hacer todo el proceso del reporte de la oferta institucional, estar muy pendiente de reportar a nivel nacional para que la certificación del próximo año también sea igual que fue con los 12 municipios, sea ejemplar para el municipio de Cúcuta. Ha hecho su labor, hace falta muy pocas cosas para poder alcanzar la meta en la certificación de forma ejemplar y ahí seguiremos. También exploramos una posibilidad. El alcalde es muy comprometido con el emprendimiento y allí buscábamos cómo podemos articular esos bienes que de pronto el Fondo de Reparación a Víctimas tiene en el territorio y que los podemos poner a producir. Las víctimas nos dicen, queremos producir, no tenemos la tierra para poderlo hacer, entonces vamos a hacer esa revisión, a ver si a través de algún mecanismo como un comodato podemos entregar un bien y que le permita a la alcaldía emprender temas de generación de ingresos para la población víctima del municipio. Director, ¿cómo vamos en el tema de indemnización en Norte de Santander en medio de estas condiciones sanitarias? Las condiciones sanitarias, desafíos, muchos desafíos, tener los funcionarios con un aforo en toda la entidad, tanto territorial como nacional.
pero también nos ha permitido hacer unos esfuerzos adicionales, el cumplimiento de las metas. De esas 230.000 víctimas que tenemos en el departamento, pues ya vamos en 31.000 casi víctimas que recibieron la indemnización. Significa que venimos haciendo ese esfuerzo nacional que se ve reflejado en los territorios. No es fácil por los temas de la pandemia, y ahora más que estamos esperando una edición del presupuesto para cumplir con esas 127.000 víctimas en el 2021, pero seguimos haciendo ahorros dentro de la entidad con ese propósito, con el propósito de cumplir las metas que tenemos dentro del plan de desarrollo y que tenemos dentro de nuestro plan de acción. Pues gracias por estar en la ciudad de Cúcuta, por ilustrarnos y por supuesto por seguir fortaleciendo toda la asistencia de atención a nuestra población afectada por la violencia. No, muchísimas gracias, y seguiremos en este proceso de acompañar el territorio para que la ley 1448, la atención a las víctimas, se vea reflejado allá en cada uno de los municipios. Pues Santiago, Marta, nosotros nos despedimos. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En Urabá se desarrolló una jornada de atención presencial para atender a la población indígena víctima del conflicto. Claudia Joana Torres nos cuenta. La Unidad para las Víctimas continúa llevando los servicios y facilitando la realización de trámites en comunidades apartadas. Mediante una jornada móvil de atención que se desarrolló durante 3 días, se permitió la atención de alrededor de 500 víctimas indígenas en Veracatío de la comunidad Unión del Río Salaquí, conocida como Isleta en Río Sucio, Chocó. Albert Mucama Salazar, gobernador de este resguardo, el cual es sujeto de reparación colectiva, se mostró agradecido por la jornada de atención. Y se están dando las cosas y esperamos y exigimos de que todo nuestro proceso de la reparación colectiva, que el proceso siga hacia adelante. No esperamos que simplemente sea la última ni la primera vez, sino que sigan. El equipo profesional y de orientadores permitieron que se desarrollara esta jornada bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como lo cuenta en lengua embera Nasli Salazar. Cuando la jornada de unidad de víctima está haciendo actualización de documento a las familias, a los núcleos por familia, y también está haciendo solicitud de reparación y notificaciones y novedades del núcleo familiar, que alguna novedad, donde participan diferentes comunidades pertenecientes a este resguardo, como del río Salaquí Pabrandó y Yarumal y el Barranco. Esa territorial continuará avanzando con la estrategia de jornadas móviles para facilitar el acceso a los servicios y trámites de las víctimas de la subregión del Urabá antioqueño y el Darién chocuano. Desde la territorial Urabá-Darién, para V Radio informó Claudia Torres. Recursos recibidos por la reparación económica serán utilizados por la familia Pacheco del municipio de Dolores, en Tolima, para emprender un proyecto de apicultura y mejorar la producción cafetera de su finca. William Peña con la nota. Bueno, hoy la vida ha mejorado mucho en cuestión de ese orden público. ¿Para qué va uno a ser desagradecido? Con el acuerdo de paz ha servido siempre mucho. Ya puede uno transitar y hacer cosas más libremente, para transitar a cualquier hora, hacer un proyecto, se sintieron más en confianza. Él es Jacob Vladimir Pacheco, un joven agricultor del sur del Tolima, quien junto a sus padres y 3 hermanos recibió la indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas. Hoy los pienso invertir en el mismo proyecto de lo que estoy haciendo, el proyecto de agricultura con cafés, cacaos. Proyecto al que le apostará igualmente Luis Emilio Pacheco, padre de Jacob. Que pues es proyecto por ya tener suficientes bosques para hacerlo, y nos ayuda a la floración de los cafetales que tenemos, pequeños cafetales porque no son muchos. De todas maneras, el gobierno sí está cumpliendo, o al menos a mí me está cumpliendo. Como ellos, en la más reciente jornada de reparación económica realizada en el Tolima, la unidad indemnizó a 149 víctimas por un valor total de 565 millones de pesos. Para V Radio informó William Peña Gutiérrez.
En el departamento de Córdoba, la Unidad para las Víctimas realizó una jornada de entrega de cartas de indemnización. Los detalles con Jessica Mora. La Unidad para las Víctimas en Córdoba realizó jornadas de entrega de 168 cartas de indemnización durante los días 26, 27 y 28 de abril por un valor cerca de 1.709 millones de pesos, que fueron recibidos por familias víctimas monterianas. Yomaira Fuentes y Luz Naranjo, beneficiarias de estas entregas, agradecen a la entidad por recibir este beneficio que les aportará al mejoramiento de sus viviendas. Hoy estoy recibiendo la ayuda del gobierno, gracias a Dios, porque con los recursos vamos a mejorar nuestra vivienda. Estamos muy contentas y bendecidas por recibir esta indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas, ya que nos permitirá hacer mejoramiento de nuestra vivienda, el cual mis hijos disfrutarán. Durante este espacio, la unidad cumplió con los protocolos de bioseguridad y convocó a las entidades del Estado como SENA, Colpensiones, Distrías, Fondo Nacional del Ahorro, Alcaldía de Montería, Oficina de Vivienda y Proyectos Productivos para que socializaran sus ofertas y programas en beneficio de los sobrevivientes del conflicto armado. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía ESNARIV. Y la oferta institucional para las víctimas vía ESNARIV nos la cuenta Freddy Arengas. Adelante, Freddy. Hola, compañeros, un abrazo para ustedes y para todas las víctimas del conflicto armado y mucha atención a la población víctima del conflicto, especialmente aquella organizada y que hace parte de algún grupo étnico, pues el Ministerio TIC amplía el plazo para que las comunidades étnicas radiquen sus propuestas a la convocatoria de emisoras comunitarias con enfoque étnico diferencial. El Ministerio TIC continúa con el compromiso de promover espacios que disminuyan las barreras de acceso a la información. Por esta razón, se amplió el plazo hasta el próximo 7 de mayo a las 11:59 de la noche para que las comunidades étnicas organizadas puedan cargar y radicar sus propuestas en el micrositio y así continuar con el proceso para lograr una de las 240 emisoras comunitarias que se entregarán este año. Esta información la entregó la ministra de Comunicaciones de MINTIC, Karen Audinen. Es la información de oferta institucional con Freddy Arengas, oferta que presentan las entidades del ESNARIV. Un abrazo para todos. V Radio. Nos despedimos de esta emisión recordándoles que visiten nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral a las víctimas. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y también en nuestro canal de YouTube en la cuenta Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Marta Esteves, Heidi Peñalosa y quien les habla Santiago Santa Coloma. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.